columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que el domingo que viene estaré empezando la serie en el libro de Habacuc. Tenía muchas ganas de predicarlo y exponerlo, así que la semana que viene empezamos nueva serie. Y hoy quería terminar con este pasaje, que yo creo que es un gran texto para culminar esta serie, además de un gran texto para recordar la cena del Señor, además de un gran texto para llevarnos a casa en nuestros corazones. El título del mensaje de hoy es Nuestro Getsemaní. Nuestro Getsemaní. Y la lectura que vamos a estar compartiendo está en el libro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 42. Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 42. Y dice así la palabra del Señor. Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba, que si fuera posible, pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Padre, qué gloriosa palabra, qué glorioso texto, qué gloriosa escena. Nuestro Señor y Salvador esperando el momento en que será prendido y será llevado como el peor de los malhechores, golpeado y torturado hasta el punto de morir. Qué escena, Señor. Nuestro Señor postrado en sufrimientos ante ti, clamando que si era posible pasara a la copa, pero sometiéndose a tu voluntad. Señor, que hoy nuestros corazones aprendan de esta escena, que hoy nuestros corazones se postren ante esta escena, que hoy nuestros corazones se rindan ante esta escena, y que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros. Señor, yo llevaré la palabra a sus oídos. Llévala tú a sus corazones y obra en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, predicar ese texto versículo a versículo sería muy complejo, en el sentido de que está cargado de enseñanzas. Se puede mirar esta escena desde diferentes perspectivas. A veces vemos películas, yo no sé si han visto alguna de este tipo, que te cuentan la misma historia desde diferentes escenas. Desde una familia o desde otra familia, desde un protagonista o desde otro protagonista. Esta escena cambia mucho dependiendo desde a quién mires. Cambia mucho si ves a Jesús, o si miras a los discípulos, o si miras al Padre, o si miras a los soldados y al traidor. Por un lado, tenemos una escena que nos muestra al Padre, escuchando posiblemente la oración
llena de más dolor y angustia que haya recibido en todos los tiempos. La oración de su Hijo amado, que está a punto de padecer el peor de los horrores sobre sus hombros. Y la oración de un hijo suplicándole a su padre que si es posible, lo libre de ese dolor. Mirar la escena desde los ojos de Dios es ver cómo el Creador ve que la creación ha pecado, que la creación se ha rebelado, que la creación le ha dado la espalda y que su santo y perfecto Hijo le está pidiendo, si es posible, no sufrir por esa creación, no sufrir de esa manera, salvarlos quizá de otra forma o pagar el precio de otro modo. El Padre recibiendo la oración de alguien santo y puro, de su propio Hijo, que está sufriendo porque se acercan los dolores del pago por los pecados de una generación perversa que desobedece, deshonra y está en rebeldía contra Él. El Padre ve a su Hijo clamar y sufrir cuando debería ser el resto de la humanidad la que estuviera en angustia, pero el Padre ve a su Hijo. Por otro lado, vemos a los discípulos. Vemos a los discípulos llevados junto al Maestro. Lo han visto hacer milagros. Lo han visto predicar. Lo han visto multiplicar panes y peces. Han vivido con Él la pesca milagrosa. Lo han visto resucitar a Lázaro. Lo han visto alcanzar a los perdidos. Han visto que es todo amor, que es todo bondad, que es todo justicia, que es todo perfección y que lo único que les pide es que oren con Él, que intercedan mientras Él va a hablar con el Padre. Pero los discípulos duermen. Su Maestro perfecto, de Él nadie podía decir nada. De Juan Manuel sí, del pastor Marcos también. Pero de Él nadie podía decir, Él no nos ama, Él no muestra amor, Él nos da indirectas desde el púlpito cuando predica. De Él nadie podía decir nada. Él merecía que velaran con Él. Él merecía total obediencia. Y aún así los discípulos lo acompañan y en cuanto el Maestro se da la espalda, los discípulos duermen. Por otro lado, vemos a Judas, que vio su amor, que recibió sus enseñanzas, que vio sus milagros, que vio su bondad, su justicia y su santidad, pero que lo traicionó. Y eso nos enseña algo, que muchas personas a veces culpan la iglesia y los pastores cuando se quieren desviar de la fe. Pero Judas se apartó y tuvo el mejor de los pastores. Al final son solo pretextos. Quien quiere seguir a Dios lo sigue a pesar de las personas. Las personas nunca nos pueden apartar de la fe. La propia Escritura dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni muerte, ni vida, nada nos separará del amor que está en Cristo Jesús. Las personas menos todavía. Aquellos que somos convencidos, aquellos que hemos sido convertidos por el poder del Espíritu Santo, podemos ser lastimados, pero siempre seguiremos a nuestro Señor Jesús. Pero por ahí vienen los que lo van a aprender, los que lo odian, porque los que vienen con Judas no lo aman. Los que vienen con Judas son sus enemigos. Los que vienen con Judas lo quieren ver sufrir, lo quieren ver morir. Ya habían tramado muchas veces el matarlo, pero no habían podido. No habían encontrado el momento, no habían encontrado el lugar adecuado, no habían encontrado la situación adecuada, pero encontraron al traidor adecuado y tramaron el plan adecuado. Y ahí llegaban con espadas y antorchas, con soldados romanos, para prender a alguien santo y puro y tratarlo como un malhechor. Y en medio de todo eso, del Padre, de los discípulos, de los que lo prenden y del traidor, encontramos a nuestro Señor postrado en el suelo, sufriendo, no caminando tranquilo hacia la cruz como bueno, es lo que me toca, angustiado, afligido. Por un lado, Él sabe que vienen los traidores,
Por un lado, Él sabe que vienen los que le van a prender y Él está ahí. Por otro lado, sabe que sus discípulos duermen y Él está ahí. Parece que en ese último momento todo pinta mal. Yo a veces he pensado que el enemigo estaba usando sus últimas fuerzas para intentar desanimar a Jesús. Es decir, ¿ves, Jesús, tus discípulos dormidos? Otros vienen a matarte. Estás solo. ¿Has venido a morir por la humanidad? ¿Has venido a morir? No, por tu pueblo, por tus escogidos, por tus redimidos, por aquellos que serán tus discípulos. ¿Y dónde están, Jesús? ¿Dónde están? Cuando habían panes y peces, Jesús, miles de personas. Cuando resucitabas a los muertos, miles de personas. Cuando sanabas a los enfermos, miles de personas. Cuando concedías lo que querían ellos, miles de personas. Pero ¿dónde están ahora, Jesús? ¿Dónde están ahora en la angustia? ¿Dónde están ahora en tus peores momentos? ¿Dónde están ahora que vienen a por ti? ¿Dónde están para defenderte? ¿Dónde están para protegerte? Yo imagino al diablo, así como lo tentó en el desierto, susurrando en el oído de Jesús: Jesús, estás solo. ¿Seguro que quieres morir por esas personas? ¿Seguro que quieres morir por esos discípulos? ¿Seguro que esta creación pecadora y rebelde merece la pena? Estás solo, Jesús. Y lo que se te viene encima es terrible. Pues esa es nuestra escena, hermanos. Esa es nuestra escena. Y yo quiero que saquemos muchas enseñanzas de esa escena. En primer lugar, que hablemos del sufrimiento de Cristo y del nuestro. Del sufrimiento de Cristo y del nuestro. Quiero que veamos en primer lugar dónde se encuentra Jesús y que entendamos que Jesús se encuentra en un lugar que no es nuevo para Él y para sus discípulos. Estoy convencido de que ese lugar reservado y solitario es un lugar que era ya conocido por ellos. Juan 18, 1 y 2 dice esto: Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. En primer lugar, nos encontramos en un lugar donde Jesús ya había estado antes. Getsemaní, ese huerto, no era un lugar nuevo para Jesús, pero tampoco para sus discípulos. El traidor sabía dónde tenía que llevar a los guardias, porque conocía el lugar, porque ya había estado allí con Jesús. Pero ¿qué escena? Habían estado antes, seguramente compartiendo el pan, seguramente compartiendo enseñanzas, seguramente compartiendo buenos y momentos agradables con el maestro, que les traería a sus discípulos las mejores lecciones y enseñanzas para sus vidas. Un lugar con el que habrían compartido con Jesús buenos momentos en su historia, pero ahora estaba solo en ese lugar donde había estado acompañado, donde había estado con sus discípulos, ahora estaba solo. Pero hasta ese lugar no va solo del todo. Él lleva a unos discípulos con él. Concretamente, lleva a 3 discípulos. Y hermano, para no tener favoritos, son exactamente los mismos discípulos que Jesús se lleva a la transfiguración. Mateo 17, 1 y 2 dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Hermanos, es curioso, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pero de los muchos discípulos que seguían a Jesús, porque a veces hablamos y leemos de los 70, 120, grupos grandes, pero casi siempre vemos a Jesús con 12, con sus 12, con sus apóstoles.
Sin embargo, en algunas escenas como el Getsemaní, como la transfiguración, vemos también a Jesús con 3. A la transfiguración no se llevó a los 12. A la transfiguración no se llevó a todos los discípulos. Se llevó a 3. Y son los mismos 3 discípulos que Jesús se lleva también a la vera de Getsemaní, a la vera del huerto, para que puedan orar con él. Hermanos, hay una diferencia entre hacer acepción de personas y tener tratos específicos con algunas personas. Por ejemplo, yo soy pastor de esta iglesia. Amo a toda mi congregación por igual. Amo a todos mis hermanos por igual, pero no quedo lo mismo con todos. Hay gente con las que quedo regularmente por motivos diferentes. Quizá porque veo futuros pastores en ellos y los traigo a casa. ¿Por qué? Les enseño más de cerca, los comparto más con ellos, vivencias del ministerio, porque creo que mañana las vivirán y no quiero que aprendan solo la teoría, sino también la práctica. A lo mejor son los que suelo llevar a una visita a un hospital o a algún lugar, porque quiero que ellos aprendan lo que es el ministerio pastoral. No son mis favoritos, pero quizá veo un llamado y hay que prepararlos. No creo que sea conveniente después que sean pastores que empiecen a vivir las cosas, sino antes, para que cuando estén aquí sirviendo al Señor, ya tengan experiencia de haber estado al lado de su pastor, viviendo esas cosas, porque creo que es el modelo de Jesús. Jesús no suelta a los apóstoles a la labor sin antes haber pasado tiempo con ellos y enseñarles cómo se hacía y luego encomendarles la tarea. Pero eso no es tener favoritos. A veces tenemos más afinidad con algunas personas. A veces tenemos una misión particular con algunas personas. A veces queremos preparar más a alguna persona y quieres dedicar e invertir más tiempo en alguna persona. Pero eso no es hacer acepción de personas. Hacer acepción de personas es cuando tu corazón tiene desigualdades por las personas. Es cuando entra un pobre y un rico y tu corazón está más inclinado a amar al pobre o al rico, a uno de los dos, por cualquier motivación. Entonces, Dios no hace acepción de personas, pero hay algo evidente. Tenía 12 discípulos mucho más cercanos que el resto, y de esos 12, a solo 3 se lleva la transfiguración y a solo 3 están en esta escena. Nos encontramos entonces a Jesús, que se lleva a 3 discípulos cercanos a su momento de mayor angustia, a orar al Padre, a los que pone a velar y los lleva a un lugar conocido por él. Pero vamos a seguir ahora con las cosas que son fundamentales para nuestra enseñanza y para nuestro corazón. La primera pregunta que quiero hacer: ¿cómo se encontraba Jesús? ¿Cómo se encontraba Jesús? Versículos 33 y versículo 34. Mira que podemos leer en la Escritura. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. A afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús habrá tenido momentos de alegría. Habrá tenido momentos de gozo. Jesús no ha sido siempre, cada día, un mártir maltratado por las personas. Habrán gozado. Seguramente disfrutó en las bodas de Caná. Seguramente disfrutó enseñando a las multitudes y viendo cómo eran alimentados con panes y peces que habían multiplicado. Seguramente disfrutó el día de la pesca milagrosa al ver la cara de esos discípulos como se hundía el barco de la cantidad de peces. Seguramente se gozó al ver a salir a Lázaro de la tumba. Hermanos, Jesús no siempre habría estado angustiado, pero en esta escena, nuestro Señor Jesús está afligido, angustiado y afligido, según él, hasta el punto de la muerte. Pero hermanos, Jesús se siente así, porque Jesús es totalmente Dios, pero también es totalmente hombre. Y tú y yo, a veces, llegamos a sentirnos afligidos también. Mira, por ejemplo, estas expresiones que encontramos en los Salmos. Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia.
O el Salmo 43:5 dice: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. En primer lugar, Jesús experimentó la aflicción y el abatimiento de su alma que tú y yo también podemos experimentar alguna vez. Y eso, hermano, me trae gozo. ¿Saben por qué? Porque Jesús entiende mi sufrimiento. Cuando yo estoy afligido, cuando yo estoy angustiado, cuando yo estoy abatido, cuando yo sufro, me queda el consuelo de que no tengo allá arriba a un Dios que no sabe lo que es el dolor, que no sabe lo que es estar desamparado, que no sabe lo que no es el sufrimiento, sino a un Dios que se compadece de mí porque entiende mi sufrimiento, porque Él lo vivió en esta tierra. El sufrimiento de Jesús en parte trae consuelo a nuestros corazones porque tenemos un Dios que comprende nuestro sufrimiento. Cuando vamos a orar no decimos: y bueno, ¿y tú qué sabrás si a ti nunca te han dejado solo? ¿Tú qué sabrás si tú nunca has sido traicionado? ¿Tú qué sabrás si estás ahí arriba y a ti nada te pasa? No, Él vino, Él se encarnó. El Dios Hijo se hizo presente entre los hombres. Él supo lo que es la soledad. Él supo lo que es la traición. Él supo lo que es ser perseguido. Él supo lo que es ser odiado. Él supo todas esas cosas. Y tenemos un Dios que cuando clamamos nos entiende. Por eso los salmistas elevan su dolor al Señor. Porque los salmistas saben que hay un Dios que comprende su dolor, que comprende sus emociones, que comprende sus sentimientos, que comprende su aflicción y que se compadece de ellos. Hermano, cuando sufras, sí, el cálido abrazo de un amigo está bien. Las palabras consoladoras de un pastor o un hermano están bien, pero no olvides que allá arriba hay la fuente de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No olvides que allá arriba está quien te puede dar un gozo que sobrepasa todas las cosas. No olvides que allá arriba está el que trae consuelo, está la roca, el refugio, la fortaleza, el pronto auxilio en la angustia. Ve a la fuente y clama al Señor. Porque cuando el alma de Jesús estaba abatida, cuando el alma de Jesús estaba afligida hasta a lo sumo, no fue a hablar con los discípulos, fue a hablar con el Padre. Y eso también nos enseña algo. Cuando tu alma esté abatida, corre a Dios. Él le dijo a sus discípulos: mi alma está abatida, estoy afligido hasta la muerte, esperad aquí, voy a hablar con el Padre. Hermanos, la gente te puede dar un abrazo, te puede dar una palmadita, te puede decir: oraré por ti, pero ve al Padre, ve al Padre. Sufres por algo familiar, ve al Padre. Sufres por algo de tus hijos, porque los ves perdidos, porque se rebelan contra Dios y te duele, ve al Padre. Estás sufriendo por tu matrimonio, ve al Padre. Estás sufriendo por alguna enfermedad, ve al Padre. Estás sufriendo por alguna angustia, ve al Padre. Tu alma está afligida, ve al Padre. Ve como los salmistas a decir: ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. Espera en Dios. Pues todavía es de alabarle. Él es mi salvación, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza. A mí me duele muchas veces como pastor. Muchos hermanos vienen al despacho, se sientan delante y me presentan casos que yo no tengo la solución. Pastor, mi marido no quiere venir a la iglesia. Pastor, mi esposa ya no quiere orar conmigo. Y yo me quedo como: si quieres voy y le digo a tu esposa que ore contigo, pero ¿crees que la voy a cambiar? Si quieres voy y le digo a tu marido que venga a la iglesia, pero ¿crees que más allá de este domingo un par vendrá? Yo, si quieres voy, pero yo no los cambiaré. A veces traéis problemas a los pastores y está bien para orar por ellos, para intentar dar un buen consejo, pero cosas que no podemos solucionar. Me vienen madres a veces y me dicen: pastor, mi hijo ya no quiere saber de la iglesia. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Convencerle? Tú no lo has logrado.
Su padre no lo ha logrado, yo tampoco lo lograré. Estás abatido, ve al Señor. Él sí puede cambiar sus corazones, Él sí puede despertar su fe, Él sí puede cambiar las circunstancias. Yo no calmo las tormentas, pero Él en medio de la tempestad trajo bonanza. Tu alma está afligida, ve a Dios, ve a Dios. Lo primero que veo en este texto es que Jesús estaba afligido. Y Jesús nos enseña que en medio de la aflicción hay que ir a Dios. Segunda cosa que quiero responder. ¿Qué pidió Jesús? Porque Jesús está afligido, ¿verdad? Y va a hablar con Dios. Pero ¿qué le pide a Dios en medio de su aflicción? ¿Qué le pide a Dios en medio de su sufrimiento? Y eso lo vemos en los versículos 35 y el principio del versículo 36. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa. Está afligido, está sufriendo porque sabe que le viene encima una copa. Sabe que le viene encima algo. Sabe lo que le está por enfrentar en cuestión de minutos. ¿Y qué le pide al Padre? ¿Qué le pide al Padre? ¿Le dice: dame fuerzas para superarlo? ¿Le dice: acompáñame? ¿Le dice: dame fuerzas para enfrentar lo que viene? ¿Qué le pide? Sácalo, quítalo. Si es posible, aparta de mí esta copa. Hermano, le pide a Dios que si es posible no tenga que pasar por eso. Tú a veces pasas por cosas y también le pides a Dios que las quite. Le pedimos a Dios que quite enfermedades. Le pedimos a Dios que quite circunstancias difíciles, personales, emocionales, familiares. Es lícito pedirle a Dios. Yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo que Dios hará siempre su voluntad, pero yo le pido y le ruego porque es todopoderoso y a veces su voluntad es compadecerse de mí y apartar lo que yo le pido que aparte. Así que vemos al Hijo pedirle al Padre que si es posible, aparte de él lo que se le viene encima. Hermano, llegaría a parecer que Jesús se está arrepintiendo. Si no lees con cuidado, llegaría a parecer que Jesús está diciendo: me lo he pensado mejor. Llegaría a parecer que el diablo está ganando y que está viendo Jesús la escena y dice: oye, al final podemos hacer otra cosa. La primera cosa que yo quiero que respondamos aquí es lo siguiente. Esa copa que quiere pasar, esa copa que Jesús temía, era el castigo de los hombres. Era el castigo de los hombres. Jesús temía a los soldados romanos. Jesús temía el látigo de Roma. Jesús estaba temiendo los clavos. Jesús estaba temiendo la corona de espinos. Jesús estaba temiendo los juicios ante Pilato o Herodes. Jesús estaba temiendo las acusaciones de los escribas y fariseos. Jesús estaba temiendo las bofetadas en la cara. Jesús estaba temiendo el quedarse solo sin sus discípulos. Jesús estaba temiendo el que le insultaran o que le escupieran o que blasfemaran contra él. ¿Es esa copa la que Jesús teme? ¿Es esa copa la que Jesús está pidiendo que pase? No. Porque Jesús dijo esto en Lucas 12, 4 y 5. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este temed. Jesús no temía a Roma. Jesús no temía a escribas y fariseos. Jesús no temía a sus discípulos, al traidor de Judas. Jesús no temía a los soldados. Jesús no temía a los hombres, porque Jesús había enseñado que no debíamos temer a los hombres, porque lo máximo que pueden hacer es matar esta carne.
Si ahora entra por aquí un radical de cualquier otra religión, me pone un cuchillo en el cuello y me dice, niega a Jesús o muere, mátame. Mátame. Lo único que vas a poder hacer es que mi corazón deje de latir aquí. Pero así como el malhechor le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso, después de degollarme, me mandas con el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tememos a los hombres. Por eso hay misioneros en Corea. Por eso hay misioneros en la India. Por eso hay misioneros en Nepal. Por eso hay misioneros en China. Porque no temen a los hombres. Porque saben que la muerte para ellos no es el final. Saben que los hombres lo máximo que pueden hacer es eso, amenazarnos con una muerte física. Para el hombre que no cree en la eternidad es el final. Pero si a nosotros nos amenazan con la muerte física, miramos a esa amenaza como, no soy la persona más adecuada para amenazar de esa manera. Si un atracador va por la calle y nos dice, la cartera o la vida, le digo, te has equivocado. Te has equivocado. Obviamente no voy a dar mi vida en esta tierra por mi cartera, pero no lo voy a mirar con temor. No lo voy a mirar con temor. Porque para nosotros la muerte no es el final. Jesús no temía la copa de Roma. Jesús no temía la copa de los escribas. Jesús no temía la copa de los fariseos. Si tú lees Apocalipsis, hay una cosa que se llaman las copas de la ira de Dios. Cuando Jesús le dice al Padre, si es posible, pasa esta copa, era la copa de la ira de Dios. Hermano, ¿qué hizo Dios con Sodoma y Gomorra? ¿Qué hizo Dios en los tiempos de Noé? ¿Qué hizo Dios con ese pueblo rebelde que salió de Egipto y se los tragó en el desierto? Dios ha demostrado a lo largo de la historia que hay una cosa que aborrece, que odia, que le repugna, que le da asco, y es el pecado. Y Dios lo condena. Y Dios lo condena. Ahora yo quiero que veas el diluvio, el castigo de Sodoma y Gomorra, el pueblo tragado en el desierto, y que todo eso viene encima de Jesús. El castigo de la ira de Dios por el pecado. En ese momento no. Pero en el momento que los pecados nuestros fueran a Jesús y los cargara sobre sus hombros, toda la ira de Dios contra el pecado caería sobre el cuerpo de su amado, santo y justo Hijo. Jesús no temía a Roma, no temía a escribas y fariseos, no temía a los hombres, temía el castigo de Dios que se le venía encima por el pecado. La copa de la ira de Dios. Toda la santa, justa, perfecta y temible ira del que consumió con fuego y azufre a Sodoma y Gomorra, del que engulló a la humanidad con un diluvio, del que se tragó al pueblo en el desierto, del que consume a Ananías y Zafira en un instante por mentir en cuestión de una ofrenda, de una herencia, el que tiene el poder de la vida y de la muerte. Toda su ira se está viniendo encima de Jesús. Jesús está orando en Getsemaní y lo que está viendo no son las antorchas de Roma, la ira de Dios llegando sobre su vida. Y no hay nada más temible en este mundo que la ira del Señor. Los sabores del propio infierno sobre los hombros de Cristo, sobre los hombros de Jesús. Y eso es lo que Jesús le pide al Padre que pase. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa la copa de tu ira. Es demasiado dura, es demasiado grande, es demasiado intensa, es demasiado dolorosa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero lo más terrible
Es que esa copa no era de Él. Él no tenía que beber esa copa. Al menos no por sus pecados. Esa copa era nuestra, hermano. Por eso se llama nuestro Getsemaní. Porque tú y yo deberíamos haber estado allí solos. Tú y yo deberíamos haber estado ahí abandonados. Tú y yo deberíamos haber estado ahí afligidos. Tú y yo deberíamos estar ahí viendo la ira de Dios viniendo sobre nosotros. Tú y yo deberíamos estar ahí orando, angustiados, que hasta dar gotas de sangre, sabiendo que el castigo de Dios venía sobre nosotros. Tú y yo deberíamos haber dicho, si es posible, pasa de mí esa copa. Pero 2 de Corintios 5:21, Pablo dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos nosotros hechos justicia de Dios en él. Oh, gloria al Señor. Al que no conoció pecado. Nosotros no podíamos dejar de pecar porque éramos esclavos. Y ahora que somos libres del pecado y hijos de Dios, luchamos todavía con el pecado. Pero Él no lo conoció, no lo saboreó, no sabe lo que es, porque es perfecto, recto y justo. Cumplió cada uno de los mandamientos, no rompió ni una coma ni un punto de la ley, no rompió nada, pero lo hizo como si los hubiera roto todos. Por ti y por mí. Para que Él, que era el justo, el que podía llegar ante el Padre y decir, soy salvo por mi justicia, merezco la gloria eterna, porque yo sí soy justo, para que Él nos diera esa justicia a nosotros. Hermano, ¿tú sabes lo que es eso? Tú sabes que cuando ahora Dios te mira a ti, en vez de ver toda tu horrible maldad, ve la perfecta justicia de Jesús en tu vida. Tú sabes qué es que Jesús mire a Naún. Tú sabes qué es que el Padre mire a Naún y le diga, Naún, te mandaría al infierno, pero la sangre de Cristo está en ti. No veo tu maldad, veo la justicia de mi Hijo. Tú sabes lo que es que Dios mire a Leda y diga, Leda, tú sabes cómo has vivido. Mereces arder en el fuego del infierno, pero no te voy a castigar porque has creído en Él y Él se hizo pecado por ti y ahora tú eres justa por Él. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Tú sabes qué es que nos han dado lo que nunca podríamos tener, que es la justicia perfecta? Porque para entrar al reino de los cielos no puede haber pecado. Solo se entra perfecto, sin mancha, sin arruga. Por eso la Biblia dice que todo aquel que intenta salvarse por las obras de la ley se perderá, porque nadie puede cumplir toda la ley. Santiago dice que el que rompe un mandamiento para Dios es como si hubiera roto todos. Pero ahí tenemos al único que no rompió ninguno, pero se hizo pecado por nosotros. En aquella cruz, cuando el Padre mira a Jesús, por un instante, Jesús parece realmente el mayor de los pecadores. Porque todos tus pecados y los míos pasaron sobre Él. Mis fornicaciones cayeron en sus hombros. Mi deshonra a mis padres cayó sobre sus hombros. Todo lo que yo robé y me hizo un ladrón cayó sobre sus hombros. Y de golpe el Padre lo mira y dice, todo ese pecado ahora en ti, y derrama su ira sobre su Hijo y lo quebranta por completo. Hermanos, Jesús temía al Padre, no temía a Roma, porque ¿cómo actúa Dios ante el pecado? ¿Cómo actúa Dios ante el pecado? Sofonías 1, 14 y 15 dice, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero, día de ira aquel día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Eso es Dios castigando el pecado. Eso es Dios. Y déjame decirte algo, hermano.
Eso es lo que le espera al mundo que no tiene a Cristo. El día de la segunda venida de Cristo para algunos será el día más glorioso y para otros será el día más terrible. Unos cantaremos y otros se querrán esconder bajo los montes, pero no habrá cómo. Experimentarán esto, congoja, angustia, destrucción, desolación, tinieblas, lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Eso es lo que temía Jesús. Esa es la copa de la ira de Dios. Ese es nuestro Dios ante el pecado. Dios condena el pecado. Y cuando Cristo cargó sus pecados, los nuestros sobre sus hombros, todo eso vino sobre Él. Hermano, una cosa antes de seguir. Dios sigue odiando el pecado. Que Jesús haya pagado por nuestros pecados no significa que ahora nuestros pecados Dios le den igual. Dios sigue odiando nuestros pecados. Cuando tú pecas conociendo a Dios, Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Hermano, espero que entender la ira de Dios por el pecado, el castigo de Dios por el pecado sobre Jesús, te haga entender cuánto Dios aborrece cuando miras pornografía, cuando mientes, cuando haces chisme contra alguien, cuando murmuras contra un hermano, cuando traicionas a tu esposa o a tu esposo, cuando tratas mal a tus hijos o cuando deshonras a tus padres o cuando robas evadiendo tus impuestos. Que entiendas todo lo que Dios odia el pecado. Y que si lo vuelves a hacer, hermano, es como olvidarte de lo que Dios hizo sobre Cristo por causa de ello. Dios, hermanos, no dio a su Hijo para que pagara por nuestros pecados y pudiéramos seguir pecando tranquilos. Dios dio a su Hijo para que pagáramos por nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados y para que entendiéramos la gravedad de los pecados y viviéramos en santidad para su gloria. Segundo punto que quiero tratar hoy. ¿Cómo actuó Jesús en medio del sufrimiento? ¿Cómo actuó Jesús? Versículos 35 y 36 dice: adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba. Versículo 36, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Y el versículo 39 dice: se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. ¿Qué palabras repitió? Las que ha registrado: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero vemos algo claro, hermanos. En medio del sufrimiento, como hemos dicho al principio, Jesús oró al Padre. Jesús se postró en tierra y oraba. Hermano, esas son esas oraciones, como digo yo, de las que valen. Porque a mí me gusta decirlo así y espero que me entiendan. Hay oraciones y oraciones. Como digo yo a veces en casa, en familia, está la oración protocolaria, la de vamos a comer, ¿quién ora? Tú, venga, Señor, gracias por estos alimentos, bendice a mis hermanos y cuida de aquellos que no tienen, en el nombre de Jesús, amén. Está la oración protocolaria, la de buenos días. Oh, Señor, gracias por darme un día más, Señor, llévame con bien al trabajo, cuídame, Señor, guárdame, gracias. Y la de la noche es igual. Pero luego está la oración, la que no está en el protocolo, la que no tienes como que el peso de hay que hacerla. Porque la de la comida parece que si no la haces, ¿sabes cuando estás comiendo con hermanos y uno va a comer y alguien lo mira en plan, ¡oh! No hemos orado, ¿eh? Parece que la ira de Dios va a caer sobre ese hombre porque... Y algunos oran, es como... ¡Qué vergüenza! Se sienten menos cristianos. Pero qué triste, ¿no? Porque hay gente que hace esa y no hace ninguna más. Soy muy cristiano porque no me olvidé de dar gracias por la comida, pero ese día no oró más. Y a lo mejor ese hermano corrió por lo que sea, tenía hambre, estaba desnutrido, o la pintaba muy bien el ceviche y no se aguantó.
pero a lo mejor luego reservó una hora para hablar con el Padre. Hay gente que solo cumple el protocolo, pero esta oración no era protocolaria. Esta oración no era una oración de costumbre. Esta oración es esa oración que necesitas hacer. Que no puedes estar con nadie más. Que se lleva a 3 amigos y les dice, hasta aquí, porque esta parte la tengo que recorrer solo. Yo hay oraciones que no hago con mi esposa. Mi esposa tiene su tiempo personal con el Señor. Hay momentos de angustia que yo como marido, si los pongo sobre los hombros de mi esposa, la voy a cargar con algo que no me va a poder ayudar. Y a lo mejor la preocupo y la lleno de una angustia innecesaria que el Señor mañana puede aliviar de mi corazón. O estoy pasando por momentos o luchas que no quiero cargar sobre sus hombros, pero que me llevan a irme, no sé, coger a mis perros, salir a la montaña, dejarlos un momento atados ahí cerca y decir, esperadme aquí. Yo solo tengo 2 perros, no tengo 3 compañeros, así que esperadme aquí, que ahora vuelvo. Pasa que ellos velan más que los discípulos. Cuando vuelvo nunca están durmiendo. Son más leales. Pero cuando esas oraciones, hermano, cambian cosas. A veces no cambian las circunstancias, pero nos cambian a nosotros. Yo he rogado a Dios en momentos difíciles del ministerio, que no han cambiado el ministerio. Hemos vivido divisiones, he vivido traiciones aquí dentro. Y he orado al Señor. Y he clamado al Señor. No una oración protocolaria. Te hablo de, como dice, postrarse en tierra y llorar al Señor de por qué me pasa esto, si solo quiero el bien de tu iglesia. Pero al final la división se dio, la traición se dio, pero orar hizo que yo la enfrentara diferente. La enfrenté con el respaldo de Dios. A veces estarás pasando por una enfermedad y clamarás, Señor, ¿por qué? Y a lo mejor la enfermedad no se irá, pero la pasarás diferente. Porque la pasarás sabiendo que Él está contigo. Jesús no declaró toda copa de la ira fuera. Jesús no reprendió la copa de la ira. Jesús no dijo, yo echo fuera todo espíritu de la copa de la ira. Jesús no dijo, yo reprendo todo lo malo. Yo declaro todo lo malo fuera. Jesús dijo, si es posible. Si es posible. ¿O crees que Job no clamó nunca al Señor cuando perdió todo? ¿Crees que Job no miró a Dios como Señor? He hecho ofrendas por mí y hasta por mis hijos, por si pecaban contra ti. Lo he intentado hacer todo bien, Señor, ¿en qué? ¿Qué he hecho mal? Pero si hasta he hecho un pacto con mis ojos para no ver vírgenes. Job le estaba diciendo con eso a Dios, ni siquiera miro a otras mujeres, soy fiel a mi esposa, cuido a mi familia, cumplo mis votos. Y Dios mismo había dicho que era un hombre íntegro. Job no entendía nada, hermanos. Job no entendía nada. Job de golpe llega alguien, se cayó tu casa y estaba toda tu familia ahí. Job, solo queda tu mujer. Job, se ha muerto, no tienes ganado ya. Job, te han robado aquello. Job, ya no queda dinero. Y encima ahora una enfermedad. Y encima la mujer que queda, lo único que sabe decirme es maldice a Dios y muere. Y tengo unos amigos que me vienen a consolar, que están callados viendo mi enfermedad y mi dolor, mientras yo cavo un hoyo y me echo tierra encima, porque el olor podrido de mis llagas está trayendo a los animales del desierto. Y mis amigos están viendo cómo sufro en silencio, y cuando uno se digna hablar, lo único que me dice es, Job, Dios no trata así a la gente que anda bien. ¿Tú no crees que Dios vería a su hijo Job hacer también esa oración? Señor, si es posible, quítame estas llagas. Si es posible, quítame todo esto. Pero en cierta manera,
Job dijo algo maravilloso. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el Señor. Job le decía a Dios, Señor, si es posible, dámelo, pero si me lo quieres quitar, yo lo acepto. Tú eres Dios, yo no. Y si lo haces, es por algo. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque yo no la entienda. Porque Dios a veces, hermanos, no cambia las circunstancias. El Evangelio de la Prosperidad no acepta lo que voy a decir ahora. Y si vienes de una iglesia de allí o si alguna persona llega a escuchar esto, dirá, el pastor Juan Manuel no tiene razón. Porque el Evangelio de la Prosperidad siempre te declara que las circunstancias van a mejor. Dios te librará del desierto. Dios te librará de la enfermedad. Pero mi pregunta es, ¿por qué las iglesias de la prosperidad y de los milagros han estado cerradas? ¿Por qué las iglesias de la prosperidad y los milagros han visto como miembros han muerto? ¿Por qué los pastores de la prosperidad y de milagros no han curado el COVID? ¿Por qué los pastores de la prosperidad y de milagros van con mascarilla? Porque en el fondo saben que su mensaje es una farsa. Esta pandemia entre otras cosas, ha servido para demostrar que los cultos de milagros son una farsa. Porque si se han necesitado cultos de sanidad y milagros han sido ahora y no ha habido ninguno. Entonces, lo más triste es que el poder de Satanás es tan grande que sus seguidores están cegados. Y que ahora que se empiezan a abrir las iglesias, vuelven a hacer cultos de sanidad y milagros. Y la gente va. Mira a dónde llega la ceguera. Han muerto pastores por el coronavirus. Han muerto buenos creyentes. Y nunca hemos pensado que habían pecado contra el Señor. Hermano, el sol sale para todos. Y cuando llueve, llueve para justos e injustos. Dios no nos ha metido en una burbuja, pero a diferencia del incrédulo tenemos una promesa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Podrás acabar tus días en la cama de un hospital, pero las acabarás con el Señor. Y podrás partir de esta tierra con 50 años, pero partirás con el Señor. Y eso lo cambia todo. Hay una cosa preciosa. En medio del sufrimiento, Jesús ora al Padre. ¿Y el Padre qué hace? El Padre no desprecia la oración del Hijo. No la desprecia, la escucha y la atiende. Hebreos 5:7 dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. Oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿a quién? A quien podía librarle de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Jesús, en medio de la angustia y la aflicción, va a orar al Padre. ¿Y qué hace el Padre? Escucha al Hijo. Dice el autor de Hebreos que el Padre no desprecia su oración. Y hermano, te digo una cosa. El Padre no desprecia las tuyas. Un día un hermano me dijo, pastor, yo es que oro, pero siento que Dios no me escucha. Y yo me gusta que la gente me explique esas cosas porque yo no las entiendo. Y le digo, ¿qué es eso de siento que Dios no me escucha? Digo, ¿y cómo es cuando sientes que Dios te escucha? ¿Hay dos asteriscos azules o algo en tu oración? En plan, la he leído. Y esta de hoy te la ha dejado en visto. ¿Cómo va? ¿Te ha bloqueado en el WhatsApp? ¿Cómo es eso de siento que Dios no me escucha? Es más, ¿y cómo es lo de siento que Dios me escucha? Hermano, te digo algo. Yo vengo de una iglesia donde toda mi fe se basaba en siento. Eso era todo lo que mi fe giraba en torno a esa palabra. Salíamos del culto y lo que decíamos es, hoy he sentido la presencia del Señor. Si teníamos un culto así, como el de ahora, en el que no hay ruido, ni jaleo, ni bulla, ni luego ministración y gente por el suelo, era un fracaso.
Frío. Te traes a uno de mis antiguos hermanos a esta iglesia y te dirían, en esa iglesia no se siente el poder de Dios. Y cosas así, porque todo es siento. Pero luego ves los altibajos de los creyentes cuando dejan de sentir. Es como esa gente que se casa creyendo que lo que siente al ver a su novia bajar por la escalera para ir a cenar juntos es lo que va a sentir después de 30 años al verla salir de la ducha con una toca de plástico porque no se podía mojar el pelo. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo verla salir todos los días arreglada para ir contigo a cenar mientras os conocéis y preparáis el gran día y verla entrar con ese vestido blanco que luego verla en chándal y una coleta, con pantuflas, la cara lavada y tú la miras al lado. ¿Dónde quedó ese vestido blanco? Pero nosotros también íbamos siempre con nuestra camisa, perfumaditos, y ahora ella nos ve con ese buenos días por la mañana, que como dice Clicia, parece que se ven cosas verdes como en los dibujos. Vete a cepillar los dientes y me vuelves a dar los buenos días. Una vez alguien me dijo que se quería separar porque ya no sentía lo mismo. El peor error que vivimos en un siglo que nos ha viciado a los sentimientos. Nos gusta la adrenalina, nos gustan las emociones, queremos emociones fuertes. Quiero hacer puenting, quiero hacer parapente, me quiero tirar en paracaídas, porque quiero emociones. Y como la iglesia lo sabe, ¿qué les vamos a dar? Emociones. Vamos a ministrar y que se ponga el del piano y el de la batería, tum, 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 para que la gente entre en éxtasis y salgan, wow, qué culto. ¿Qué se predicó? No sé, pero sentí la presencia. Se habló de Jesús, supongo. Y luego te llegan, pastor, estoy mal en la fe. ¿Por qué? Porque ya no siento lo mismo. Es que la fe no es sentir, la fe es creer. A veces voy a orar, te lo digo de verdad. Hay días que oro y siento que si abriera los ojos, Dios está ahí mirándome. Hermanos, hay días que sudo frío. Hay días que he hecho llanto que ni un bebé desconsolado. Hay días que acabo literalmente postrado en el suelo de casa. Pero ¿sabes qué? Hay días que voy a orar y siento que no pasa del techo. Hay días que voy a orar y llevo 15, 20 minutos y digo, ¿me escucha alguien? Esto está valiendo. Pero ¿sabes por qué no dejo de orar un día o el otro? Porque yo creo en su palabra. Y su palabra dice, el justo clama y Dios oye. Entonces no importa lo que yo siento, importa lo que yo sé. Y yo sé que Él me escucha, aunque yo sienta ese día que estoy más solo que la una. La fe es la convicción, no el sentimiento. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no tiene nada que ver con sentir, porque los sentimientos son pasajeros, pero la fe es una certeza constante. Hoy siento y creo, mañana no siento y sigo creyendo. Hermanos, nosotros debemos tener una certeza. Cuando estamos afligidos y oramos, Dios nos escucha. Clama a Dios en tu aflicción porque Dios te escucha. Hermanos, nosotros debemos actuar como Jesús en los peores momentos de nuestra vida. Debemos también velar y orar. Versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos también tenían que estar orando, también tenían que estar velando. ¿Qué debemos hacer nosotros en medio del sufrimiento, en la angustia? Santiago 5:13, ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. Mira qué simple, que haga oración. Está alegre que cante, pero está afligido que ore. Pastor, estoy mal. Oración.
Pastor, estoy triste, ora. Estoy afligido, ora. Estoy agobiado, ora. Tengo ansiedad, ora. Amor, te hago una tila, ora. No hay nada mejor que casarte con un creyente. Que dices así a tu esposa: amor, estoy angustiado, no puedo dormir. Prepárame una tila o algo. ¿Qué tila ni qué tila? Tila a orar. Tira a orar es lo que tiene que hacer. No, hermano, por eso el yugo desigual es terrible. Porque el yugo desigual te acaba haciendo: ¿dónde está tu Dios? Mira, tila, dormidina, pastillas, tranquilizantes. ¿Dónde está tu Dios? Pero pones a un creyente al lado. Te dice: ora. ¿Y si no duermo? Sigue orando. ¿Y si no duermo? Sigue orando. Ya dormirás mañana. Pero esa angustia se va. Se va, pero se va en el Padre. Porque el diazepam te calma a 6 horas, luego vuelve. La borrachera te calma 6 horas, luego vuelve. La tila te calma 2 horas, luego vuelve. Pero Él te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, no me cambies a Dios por una tila, por favor. Tómate la tila si quieres, pero ora. Si te gusta la tila. Pero en medio de la angustia, hermano, ora a Dios. Jesús estaba angustiado y fue orar a Dios. Y hermano, el punto número 3, y hoy les pido que me den 10 minutos más de su tiempo para poder decir esto. Dios responde las oraciones en la angustia. Dios responde las oraciones en la angustia. Versículo 36 dice: y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermano, una cosa hermosa. Dios escuchó al Hijo. El autor de Hebreos dice que Dios respondió la oración del Hijo. El problema es el siguiente, que no nos gusta ver que la oración dijo: no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Déjame decirte una cosa, en la angustia Jesús oró al Padre. Déjame decirte una cosa, en la angustia el Padre oyó la oración de Jesús. Y déjame decirte algo, ¿el Padre respondió? Sí, pero no respondió lo que nos hubiera gustado. Isaías 53:10 dice: pero quiso el Señor quebrantarle. ¡Wow! Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. ¿Quién quiso eso? El Padre quiso quebrantarle. El Padre lo quiso someter a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. El Señor respondió al Hijo, el Padre respondió al Hijo, pero cuando el Hijo Padre le dijo: Padre, estoy angustiado, estoy afligido, si es posible, pasa de mí esta copa, la respuesta del Padre fue: no, no es posible, tienes que tomar la copa. Tienes que pagar por ellos. Tienes que satisfacer mi justicia. Tengo que castigar el pecado, hijo, y lo voy a castigar sobre tus hombros. Quiero quebrantarte. Yo te amo, pero tengo que hacerlo porque alguien tiene que pagar. Y solo alguien tan puro como tú puede comprar a tantos pecadores miserables como ellos. Y eso es lo que no nos gusta. Porque la falsa iglesia te hace creer que Dios siempre dice sí. Por eso ya no oramos, declaramos, decretamos, profetizamos. ¿Por qué Jesús no lo hizo y nosotros sí? ¿Acaso somos mejores que Él? Para yo decirle al Señor: declaro esta enfermedad fuera, declaro prosperidad sobre tu casa, profetizo bendición sobre tu vida, declaro bendición sobre tu matrimonio. ¿Acaso soy yo alguien superior a Jesús? Jesús nunca oró así. Nunca oró así. El modelo de oración del Padre Nuestro no es así.
La oración intercesora de Jesús por sus discípulos no es así. La oración de Getsemaní no es así. ¿Quién inventó esta oración del declaro y decreto? ¿Quién se volvió tan loco para creer que a Dios se le exige? ¿A quién se le fue tanto la cabeza? ¿Quién estuvo tan endemoniado para decir que tenemos derecho de poder proclamar cosas y que pasen, cuando nuestro Señor dijo: si es posible? Cuando nos enseñó a rogar, nos enseñó a pedir, nos enseñó a clamar, pero nunca a declarar, nunca a decretar, nunca a profetizar, como si hubiera poder en nosotros, por un versículo que algunos retorcidos endemoniados tuercen, que dice: ay, el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y tuercen ese versículo con la astucia de la serpiente para decirle a la gente que con sus palabras pueden hacer algo, y no se dan cuenta que eso es la pura filosofía de la nueva era, que le enseña a los hombres que si lo repites pasa, que si lo crees pasa, que eso no era cristianismo, que eso era metafísica moderna. De estos discursos motivacionales que vienen los loquillos a motivar a la gente deprimida a decir: créelo, 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 dilo, grítalo, di, yo valgo, yo valgo. Esos discursos entraron en la iglesia. Esos discursos entraron en la iglesia y mezclados con cristianismo han hecho esas oraciones absurdas. Absurdas. Como si Dios estuviera con una libretita y fuera un camarero. A ver, ¿qué te pongo? Pues mira, hoy me pones 2 de milagros, 3 de sanidad y 4 oraciones de prosperidad. ¿Pero qué te has creído tú que eres? Da gracias que respiras. Da gracias que estás vivo. Un aguijón en la carne tenía Pablo y le rogó al Señor varias veces que se lo quitara. Le rogó. No declaró todo aguijón fuera en el nombre de Jesús. No decretó todo aguijón fuera en el nombre de Jesús. No dijo: yo profetizo que el aguijón se va en el nombre de Jesús. Él pidió al Padre que le quitara el aguijón. Por el amor del Señor, quítame el aguijón, quítamelo. Y el Padre le dijo: no. Dijo: bástate mi gracia, te he salvado, ya es mucho. Ya es mucho. Pero ahora nosotros no. Pablo oró así. Jesús oró así. Pero nosotros somos la superiglesia profética apostólica del tercer nivel sobrenatural, que ahora oramos como nos da la real gana, y se nos olvida que Santiago 4:15 dice: más bien deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Porque el que decide es Dios. Yo pido, yo ruego, yo suplico. Sí, yo soy como un bebé. Mira, yo me fui el otro día, estuvo mi sobrino con nosotros un par de días y me dio por llevármelo al Mercadona. Yo ahora empatizo con los padres. Clicia me dijo: llévate a Gabrielito al Mercadona a hacer la compra contigo mientras yo ordeno la casa. ¿Para qué? Yo no tengo hijos, pero yo he entendido mucho en 3 días. Creo que he entendido primero que no valgo para eso. Hermano, lo quería todo. Todo lo que tenía un dibujo, todo lo que era de chocolate, todo lo que tenía un pollo dibujado, un perro dibujado, un juguete dibujado, todo, todo. No una cosa, todo. Y le daba igual. Le decía: no, eso no, pues eso. No, eso no, pues eso. Le daba igual la cuestión. Hermano, pues yo algo aprendí. Yo soy así con Dios. Yo le pido a Dios como Él me pedía a mí en el súper: Señor, venga. Venga, 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 venga. Soy así. Me someto a su voluntad. Pero le ruego todos los días. Le ruego todos los días. Hermanos, nosotros no somos quién para exigir a Dios. Y debemos entender que a veces la voluntad del Señor no es la que nos gusta. Hermano, tú estarías dispuesto. Déjame decirte una cosa. Si hoy Dios te dijera: te dejaré enfermo toda la vida, pero te salvo. Nunca tendrás casa propia. Vas a ganar lo justo y vas a vivir de alquiler toda la vida, pero te salvo. O es más, ni siquiera piso vas a tener de alquiler. Vas a tener que estar en una habitación porque te va a ir mal. En el trabajo vas a tener el pan de cada día.
pero te salvo. ¿Seguirías a Jesús? ¿Seguirías a Jesús si te dijera, mira, yo te salvo, pero en la nevera va a haber arroz y huevo? No vas a poder irte muy lejos de vacaciones y vas a ver encima al impío prosperar. Y decirte tu propia familia que no es creyente y tú y Dios, ¿dónde está? ¿Seguirías a Jesús? Porque, hermano, si no eres capaz de seguir a Jesús solamente por haber pagado por tus pecados, este no es tu lugar. A Dios no se le adora por lo que nos puede dar. A Dios se lo adora por lo que ya nos dio. Porque nos dio a Jesucristo. Mira Pablo en Hechos 21, 8 al 14. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, a quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. ¡Qué tremenda profecía, eh! Igualita a las que dan hoy. Igualita a los profetas de hoy que te vienen con casas, trabajo, empresa, de todo, yates, éxito. Aquí el profeta coge un cinto, pues no sé de quién es, pero de quien sea este cinto le van a meter preso y no le va a ir muy bien allí. Si se levantaran profetas de verdad hoy, la iglesia se vacía. ¿Saben por qué las iglesias de esas que tienen profetas se llenan? Porque son de mentira. Porque a los profetas de verdad, lee la Biblia y dime cuántos los querían. El propio pueblo de Dios odiaba a los profetas de Dios. Porque cada vez que abrían la boca, hermano, era para decirte que venía juicio como no te arrepintieras. Pero nunca profetizaban riquezas y éxito porque todo estaba bien. Los falsos sí, cuando la Biblia habla de los falsos dicen paz, paz, pero no hay paz. Pero la gente, como digo, sigue ciega, y los que decimos esto seguimos siendo los religiosos malvados. Pero mira, lo más impresionante es lo que pasa ahora. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pablo, te acaban de profetizar que si vas a Jerusalén te va a ir mal, vas a ir preso, a azotes. Y querían a Pablo. Y le fueron a decir que no vayas. Pero este Pablo, ojalá se levanten otros como él. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando? ¿Qué hacéis quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y mira qué bonito el 14. Pues como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Pablo, no vayas. Pablo, que te matan. Pablo, que va. Pablo, la cárcel. Que me da igual. Pero Pablo, a ver, una cosa es que te persigan, otra cosa es que te digan que te van a perseguir y vayas. Que me da igual. Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Que se haga la voluntad del Señor. Contigo no se puede. Esa es la escena. El amor de unos discípulos, de unos hermanos que no quieren que el hermano sufra, pero un hermano que sabe que vivir es Cristo. Y que si eso es lo que el Señor tiene, gloria a Dios. Pero mira el final. Al final decidimos hacer algo. Callarnos y decir que se haga la voluntad del Señor. Hermano, Jesús sufre y va a orar al Padre. Le pide al Padre que le quite el sufrimiento si es posible. Pero el Padre responde. Y la respuesta es no. Y Jesús bebe la copa de la ira de Dios. Pero entonces
Y culmino con esto para irnos con el broche de oro hoy a casa. ¿Cuál es el resultado de la voluntad de Dios? Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gracias a Dios que Jesús dijo: amén, sea hecha tu voluntad. Porque Él se sometió a la voluntad del Padre, aunque no fue agradable y fue la copa de su ira, tú y yo estamos hoy aquí. Que Dios no te quite el sufrimiento no significa que su obra no sea perfecta. Quizá tú no lo entiendes, pero algo perfecto Dios está haciendo, porque Él es perfecto y su obra siempre lo es, aunque nosotros no lo entendamos. En la angustia, clama al Padre como Jesús clamó. Ruega al Padre como Jesús rogó. Pero también te digo, hermano, acepta la voluntad del Padre como Jesús la aceptó, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y gracias a que Él aceptó su voluntad, hoy hemos venido a adorarle. Vamos a orar.